Pues mis hermanos, como les decía, eh, hoy es el primer eh, video, mensaje, transmisión que tiene que ver con el nuevo canal. Presta atención. Pero es nuestra primera transmisión y espero que no sea la última por los acontecimientos que han ocurrido. Eh, Tuve que abrir otro canal en otra plataforma, pero eso se lo voy a platicar al final, para dar tiempo que más personas se integren y que pues que la mayoría se entere. Y pues yo lo que hoy voy a empezar con ustedes es un tema, vamos a decir que pues relativamente sencillo, el poder exponerlo, el poder entender. Pero el que sea de alguna manera sencillo no quiere decir que sea poco importante. Es más, yo creo que es muy, muy importante. Demasiado. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Vamos a hablar de la ventana de Overton. Recuerde que este canal y este espacio de los viernes vamos a comentar cuestiones de noticias, eventos, sucesos, situaciones que están pasando a lo largo y ancho de este planeta, tanto del pasado, presente y futuro. Nos vamos a meter con cuestiones geopolíticas, cuestiones financieras, con cuestiones sociales, biológicas, tecnológicas, computacionales. O sea, va a ser una especie de, no voy a decir noticiero porque no va a ser un noticiero, pero sí vamos a tener que meternos mucho en eventos de actualidad. Esa es la finalidad de este canal y por eso fue el nombre. Presta atención. Y pues nuestro tema de arranque es la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una estrategia social que de alguna manera eh, permite o posibilita el poder convencer a la gente. Aunque de inicio la ventana de Overton, que fue precisamente un personaje que se apellidaba Overton, era una manera de poder consultar dentro de la sociedad la opinión que tenía con respecto de algunos temas, de unos temas. Sobre todo él empezó para tratar de consultar en cuanto a temáticas educacionales. Ver qué opinaban las personas. Entonces, de alguna manera, él hizo una estrategia muy sencilla y trató de ver con respecto de esas estrategias educativas que él pretendía, la opinión de la gente. Y obviamente, cuando hablamos acerca de la opinión acerca de, vamos a hablar de cuestiones sociales, educativas, eh, religiosas, pues entendemos que la gran mayoría, vamos a decir que una gran mayoría, la población que recibe esa información o que tiene conocimiento de esa información, pues va a haber una gran mayoría dentro de un mismo contexto o dentro de una misma opinión, con algunos matices, algunas diferencias.
Pero es obvio que ante ciertos eventos y sucesos, pues hay algunos que se van a ir hacia un extremo o hacia el otro. Eh, si yo lo hablo nada más para ejemplificar, no voy a hablar ahorita de política, pero simplemente es para ejemplificar. Si yo les hablo a ustedes del aspecto político, pues vamos a decir que básicamente en el aspecto político, así muy sencillo, están los que son de izquierda y los que son de derecha. Y si nos vamos a los extremos, los ultraderechistas o los ultraizquierditas. O sea, los que ya son muy en los extremos o muy izquierdistas o muy derechistas. Y si nos vamos reduciendo, bueno, los que son de izquierda y derecha y los que son de centro. Bueno, y ahí dentro de ese espectro, pues caben un montón de posiciones políticas. Pero, pero, pues bueno, eso es hablando de política, pero esto puede aplicar a distintas ramas sociales. Entonces, la ventana de Overton es tratar de ver, imagínense tal cual, una ventana, aquí le imagino, dentro de esta ventana, pues qué tanto de la gente está en el espectro de opinión. Uh-huh. A lo mejor algunos están muy a la izquierda, otros están muy a la derecha y otros están en la parte central. Ajá. Entonces, pues al final la ventana de Overton simplemente es una mirada a la opinión social, ¿ah? Donde la mayoría, pues es obvio que la mayoría va a estar dentro de un promedio central. Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque aquí lo interesante es tratar bajo ciertas estrategias sociales desplazar esta ventana. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si les hablo de alguna eh, postura política, voy a hablar ahorita nada más para abrir boca, el aborto, el aborto. Actualmente, actualmente, ya en estos tiempos, año 2023, en donde creo que ya la gran mayoría de los países en este planeta, pues la gran mayoría de los países de este planeta ya aceptan el aborto. Entonces, entonces quiere decir que la mayor parte de la gente que opina acerca del aborto, pues está en la parte central de la opinión, donde pues ya de alguna manera ya se aceptó el aborto. Hoy, pues las jovencitas o los jóvenes o los muchachos o las personas, pues ya cuando se les dice es que se hizo el aborto o me voy a hacer el aborto, ya en estos tiempos ya no causa tanto problema porque ya es socialmente aceptado en la gran mayoría, hablando de los países. Ajá. Entonces, eso es ahorita. Pero si yo le hablo de 20, 30, 40, 50 años atrás, pues es obvio que hablar del aborto, solo unos poquitititos aceptaban el aborto, muy poquititos. Entonces quiere decir que la mayoría estaba en contra. Entonces, si aplicábamos esa ventana de Overton, esa mirada a ver qué opina la gente con respecto del aborto 40, 50 años atrás, pues vamos a decir que la gran mayoría estaba en contra de. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue que ahora se amplió el espectro? Se hizo más grande la ventana, ajá, para que la gran mayoría de las gentes, de los países, de las legislaturas, aceptaran el aborto. Algo pasó porque de inicio, pues la ventana pues era pequeñita a aquellos que lo aceptaban, pero conforme se aplicaron ciertas estrategias sociales, la ventana se amplió y ahora pues ya es aceptado en la gran mayoría de los países. Entonces, al final, se emplean
ciertas estrategias sociales. ¿Para qué? Para provocar que se acepten tales o cuales posturas. Al final, ¿qué es lo que yo pretendo decir? Se aplica una metodología social y básicamente son 5 puntos, ¿eh? Ni crea que eso es algo así como que muy extenso. Son 5 puntos en los cuales se aplican estos 5 puntos de tal manera que aplicando estos 5 puntos, algunos con más énfasis, otros con menos énfasis, dependiendo la cuestión, dependiendo el país, dependiendo la estrategia, dependiendo el político, dependiendo el gobierno. Hay ingenieros sociales detrás de todo esto. Entonces, primero se hace un análisis de la población para saber más o menos en dónde anda su opinión. Se aplican estas técnicas sociales y la idea es convencer a la población, convencer a la gente, convencer a las masas. Ajá. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que llegamos, por ejemplo, hoy en día a aprobar el aborto? Sabemos que hoy en día ya son los menos los que están en desaprobación del aborto. Pero ya la mayoría de los países pues ya lo aceptaron, la población interna de tal o cual país ya lo aceptó, pero si yo me voy años atrás, 95, casi el 100% no aprobaban el aborto y los menos eran los que lo aprobaban. Pues ahora se cambió radicalmente. Entonces, ¿cómo fue que pasamos para convencer a toda esa masa social, a todas esas personas, a convencerlos acerca de las políticas del aborto? Por decir del aborto, porque de esto podemos hablar de un montón de cosas, porque se abre un extenso abanico para tratar de convencer a la gente, para convencerla de que se vacunen, para convencerlas de las políticas sociales, para convencerlas, por ejemplo, que la edad de jubilación ahora va a ser de 60 años, pues no, ¿sabes qué? Que ahora la jubilación va a empezar a partir de los 70 o 75 años, porque todo cambio social implica un convencer a la gente, hay que convencerla. Ajá. Y obviamente que el gobierno pues tiene que utilizar técnicas sociales para convencer a la gente, para convencer, por ejemplo, antes